Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios porque una vez más podemos estar reunidos aquí en esta amada iglesia. Damos gracias a los hermanos de Calle de Brasil que durante tantos años nos reciben también y nos permiten disfrutar de nuestros encuentros, tanto en estas actividades de enseñanza como también muchas veces en las actividades de la Comisión de Conferencias y prontamente en el lanzamiento, en el inicio de lo que será nuestra conferencia misionera en el mes de octubre. Vamos a comenzar entonces invocando el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar, para lo cual le voy a pedir a nuestro querido hermano Daniel Ponce pueda acercarse hasta aquí para dirigirnos a Dios en oración, para poder invocar el nombre de nuestro Dios y que Él pueda guiar esta reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque nos has traído con bien a tu casa. Queremos pedirte que nos bendigas en la consideración de tu palabra, para que sea tú quien nos hables al corazón. Bendice todo lo que se ha de hacer, seguramente las canciones que hemos de escuchar, pero principalmente el mensaje que viene desde el cielo. Señor, bendice a Daniel, bendícenos a nosotros, te lo pedimos con gratitud, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Quisiera compartir una lectura, el Salmo 103, bien conocido por todos. Dice el rey David: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y sin duda el Señor nos ha bendecido y nos bendice a cada momento, y bien hacemos nosotros en bendecir el nombre de Dios. Bien hacemos cada uno de nosotros en el bendecir a aquel que nos amó y dio su vida por cada uno de nosotros. Este año, como bien sabemos todos, estamos estudiando juntos el tema Fortalezas y debilidades de las 7 iglesias de Asia. Hoy nos convoca estudiar, meditar en la palabra del Señor, en la carta que se escribiera a la iglesia en Filadelfia. Ya está con nosotros nuestro querido hermano Daniel Sicarelli, por el cual oramos para que Dios también le bendiga a él. Pero vamos a cantar, vamos a tener un tiempo de alabanzas, como bien nos gusta a todos, como bien nos hace a cada uno de nosotros. Así que para esto le voy a pedir a Gabriel Tosini, que junto a los hermanos del ensamble musical van a estar dirigiéndonos en alabanza. Gabriel. Muy bien, el primer coro dice: tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Escuchamos la introducción y cantamos tu nombre levantaré. Nos ponemos de pie. Me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz,
de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Muy bien, pueden tomar asiento. El segundo coro dice: tu amor nos mostró el camino. Tu poder transformó nuestras vidas, y porque Cristo está en nosotros, te adoramos, no dejaremos de rendirte gloria. Tu amor nos mostró el camino, tu poder transformó nuestras vidas, y porque Cristo está en nosotros, te adoramos, no dejaremos de rendirte gloria, y porque Cristo está en nosotros, te adoramos, no dejaremos de rendirte gloria. Otra vez. Tu amor nos mostró el camino, tu poder transformó nuestras vidas, y porque Cristo está en nosotros, te adoramos, no dejaremos de rendirte gloria, y porque Cristo está en nosotros, te adoramos, no dejaremos de rendirte gloria. Qué bendición. Y porque Cristo está en nosotros, te adoramos. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y qué privilegio ser aquellos adoradores que Dios busca. Y poder decir: y porque Cristo está en nosotros, te adoramos. No dejaremos de rendirte gloria. Y así sentados hay un himno que es el himno 477, que dice: juntos en tu presencia. Y el coro es una oración. Y qué importante es orar al Señor pidiendo su bendición sobre todas las iglesias representadas y los que no han podido venir también. Dice el coro: bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor. Sentados, el himno 477. Haznos ser fieles
grata congregación, bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Plácido es este sitio, sitio de reunión, oyendo hablar tu libro en viva comunión. Te ensalzaremos siempre, oh nuestro Salvador, aunque no eternamente. Bendito tú, Señor. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor. Bendice el fiel siempre, grata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Padre, te suplicamos en tu gran compasión, guárdanos los hermanos en fraternal amor, prontos a perdonarnos, prontos a oír tu voz, cual escogidos santos y amados de Dios. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre, grata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Muy bien. Y el último himno lo vamos a hacer de pie. Y dice: cual perdón hermoso, despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del Evangelio, el blasón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y paz nuestro Rey. Adelante con valor. Nos ponemos de pie y cantamos este hermoso himno. Hoy la bandera de la cruz, la verdad del Evangelio, el blasón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y paz nuestro Rey. Adelante con valor. Digamos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús, como limpia del pecado al mortal y le compra la salud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y paz nuestro Rey. Adelante con valor. En el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor, quien nos da con paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador.
Salvador. Nos da gozo y paz nuestro Rey, adelante con valor. En el cielo nuestro cántico será alabanzas a Jesús. Nuestro corazón allí rebosará de amor y gratitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y paz nuestro Rey, adelante con valor. Muy bien, muchas gracias. Pueden tomar asiento. Que el Señor nos bendiga. Amén. Gracias, Gabriel. Gracias, Esteban. Gracias, Gustavo, por este tiempo tan especial que nos hacen vivir, poder compartir las alabanzas al Señor. Y ahora vamos a escuchar cantar. Vamos a escuchar cantar de Dios 2 canciones, Gracias por la cruz y Cristo viene otra vez. Los hermanos del conjunto vocal de la iglesia en calle Rubén Darío Munro nos acompañan en esta noche, así que les pedimos que se puedan acercar, disponer para deleitarnos también con estas canciones.
noches, hermanos. Gracias por darnos este privilegio de acompañarles. Esta segunda canción, si bien dice Cristo vendrá otra vez, no es la habitual canción que todos conocemos. Es una canción preciosa, escrita por un maestro del gospel americano, de las canciones americanas, que se llamó Robert Winsett. Nació hace más de 100 y algo de años, y tal vez la canción más conocida de él sea esta, cuyo título es Pronto vendrá Jesús. Y a la luz de lo que está estudiando, lo que estamos estudiando en este año, la canción nos enseña que hay señales que están diciendo que el Señor va a volver, y eso va a suceder pronto, tal vez mucho más pronto de lo que nosotros pensemos. Pronto vendrá el Señor. Muchas gracias a nuestros hermanos de la Iglesia Munro. Y qué expectativa, ¿no? Como decía Jorge, pronto vendrá, y quizás mucho más pronto de lo que estamos pensando, de lo que estamos aún esperando. Quisiera que podamos leer en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, dice el verso 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Quiera Dios que nos esté bendiciendo a cada uno en nuestros hogares, con nuestros trabajos, y sin duda es así, y que de aquello que Él nos provee mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender, podamos traer también para bendecir la obra, para sostener la obra. Vamos a pasar la ofrenda a través de los hermanos ya designados,
que el Señor bendiga también este momento de oración. Bien, como sabemos y también lo hemos mencionado, estamos estudiando juntos en este año el mensaje del Señor a las 7 iglesias del Asia. Yo no sé si es algo que me pasa a mí o algunos también hacemos este ejercicio, ir mirando las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento y mirar de reojo si donde nos congregamos nos parecemos un poco o no. Yo siempre pensaba, no me gustaría estar en una iglesia como Corinto, pero el Señor dice que le escribe a los santos, llamados a ser santificados. O sea que cada iglesia tiene sus matices, también en el Nuevo Testamento, como nos pasa a nosotros en la actualidad. Pero sí, creo que pudiésemos elegir en dónde congregarnos de entre las 7 iglesias, la iglesia de Filadelfia llevaría todos los números, ¿no? Qué bendición aquella iglesia. Y cuando lo estudiamos a lo largo de las épocas de la iglesia del Señor, sin duda, esa iglesia misionera, esa iglesia que se expandió, esa iglesia que hizo llegar el Evangelio a tantos lugares, sin duda, ha sido una iglesia de mucha bendición. Le voy a rogar a Daniel que se acerque hasta aquí. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios le pueda bendecir, pueda guiarle, y vamos a estar atentos a la voz de Dios en esta noche, porque sin duda, como en cada vez que nos juntamos, Dios tiene mucho para decirnos. ¿Oramos? Nuestro buen Señor, nuestro Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos has traído con bien. Gracias te damos porque después de una jornada quizás de mucho trabajo, tú, oh Señor, nos permites llegar a esta hora para abrir tu palabra, para escuchar tu voz. Padre, bendice a Daniel, tómalo en tus manos y que con total libertad pueda darnos todo tu consejo y que nuestros corazones, nuestros pensamientos puedan estar atentos, oh Señor, a lo que tú tienes para decirnos sobre esta iglesia tan particular, oh Señor, la iglesia de Filadelfia. Ayúdanos a entender, oh Señor, lo que aquellos hermanos entendían y vivían, para que podamos, oh Señor, ser cada uno de nosotros de acuerdo a tu voluntad. Te alabamos, nuestro Dios, te bendecimos. Te agradecemos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo les va, queridos? Muy buenas noches para todos. Privilegio enorme y hermoso compartir la palabra y que todos juntos podamos disfrutar de este momento, del momento en que Dios habrá de hablar a nuestros corazones. Ha pasado un fin de semana ajetreado, muchos de ustedes seguramente han estado cumpliendo las actividades ministeriales y al mismo tiempo también las cívicas, en un domingo también bastante particular. Y hoy estamos aquí, gracias al Señor, que estamos aquí dispuestos a escucharlo y aquello que Él tiene para decirnos en este tema, que ya lo empezamos a desandar. Apocalipsis capítulo 3, abrimos nuestra Biblia, por favor. A partir del verso número 7. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Leemos la palabra de Dios. Y dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Todos juntos leemos el versículo 13, a viva voz, por favor. El que tiene... La Biblia presenta pasajes extraordinarios y maravillosos, dignos de ser atendidos y de prestarle mucha atención. Una cosa maravillosa de la lectura de la Biblia consiste en el hecho de que vez tras vez nos paramos atentamente en un texto y aunque lo conozcamos y aunque lo hayamos leído muchas veces, suele sucedernos que nos parece estar hablando de manera distinta, siempre en bendición y siempre conforme a nuestra necesidad. La Biblia tiene ese encanto maravilloso que al ejercicio de la lectura nos permite y nos faculta estar a la altura de las circunstancias de poder vivir de la manera correcta la vida. Y vivir la vida en la manera correcta es vivir en coincidencia con lo que Dios dice en este libro. Este libro se presenta guiados por nosotros, por el Espíritu Santo, como aquella manera que tenemos de entender verdades que fueron dichas a otros hace muchos y muchos años, como si fueran dichas para nosotros en este tiempo. La Biblia no es un libro cuyos escritos hayan sido escritos para nosotros, fueron escritos por nosotros y a causa de nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios, tal cual el Señor mismo lo establece en el 16 de Juan, habrá de guiarnos y conducirnos a toda verdad, entre ellas la maravilla de que un escrito dado a una persona hace cientos y cientos, miles de años atrás, sirva para nosotros hoy con la misma vigencia y con el mismo valor extraordinario. Cuando vamos a la Escritura y nos metemos dentro de ella y profundizamos en ella del modo exegético para aprender lo que el texto nos está diciendo, la apropiamos para nosotros, entendemos lo que Dios dijo allí y hermenéuticamente después habremos de descubrir estas cosas que están escritas aquí, cómo podemos vivirla y el cambio transformador que la lectura de la palabra hace en cada uno de aquellos que teniendo el Espíritu Santo podemos disfrutar del privilegio extraordinario de vivir como el libro de Dios nos plantea vivir. Si todos estamos este lunes a la noche en este lugar es porque queremos ahondar en lo que Dios dice sobre este tema y porque nos interesa lo que Dios explica aquí. Tenemos interés en estudiar estas cosas. Los pasajes de la Biblia tienen una forma maravillosa, una estructura externa a la cual uno recurre, cual un imán, porque le gusta, porque le agrada y se acerca a ella. Una estética determinada que nos atrae, pero al mismo tiempo también tienen un fondo y un contenido maravilloso que cuando uno va a buscarlo a través de esta estética, en muchos casos, como en este pasaje, el contenido y el fondo nos explica por qué la forma y la estética es como es. ¿Y por qué decimos estas cosas y por qué repetimos esto? Porque quisiera pedirles que analicemos este pasaje en 3 bloques de análisis. En el primer bloque, que nos preguntemos todos quién era y quién es Filadelfia. En el segundo bloque, que analicemos la estructura externa del pasaje. Y en el tercer bloque, que analicemos la estructura interna del pasaje. En el primer bloque dijimos entonces, nos vamos a preguntar ¿qué cosa? Muy bien, ¿quién era Filadelfia y quién es Filadelfia? En el segundo bloque vamos a ahondar en lo que tiene que ver con la estructura externa del pasaje, esto es la estética, esto es la forma, y en el tercer bloque nos vamos a parar en la estructura interna del pasaje, esto es el fondo y el contenido del pasaje. Cuando empezamos a ahondar y a tratar de meternos dentro de lo que quién es Filadelfia
y quién era Filadelfia, nos empezamos a encontrar con ciertas particularidades muy importantes. En primer lugar, si podés poner el planito que tenemos allí, mientras el mapa va empezando a aparecer, decimos algunas cosas interesantes sobre Filadelfia, fundada 200 años antes del Señor. Esta ciudad había sido fundada por Atalfo Filadelfo, era el nombre del rey de Pérgamo que fundó esta ciudad, y a la costumbre y a la esencia de muchos de los monarcas de aquella época bautizaban las ciudades que ellos mismos creaban con sus propios nombres. Filadelfo II, entonces, es el constructor inicial de Filadelfia. Una particularidad es que allá por el 15 antes del Señor, un vasto terremoto casi que destruyó el 90% de la ciudad, que después fuera reeditada por Tiberio César años después. Cuando uno observa este mapita, un mapita básico, simple, sencillo, que podríamos haberlo hecho prácticamente con la mano, empieza a encontrar claramente la distribución del mundo en aquel momento determinado. Si ustedes ven abajo y a la derecha, no sé cómo aparece allí, sí, de aquel lado, encuentran a Chipre, por ejemplo, más arriba pueden observar lo que es Turquía, a la izquierda y arriba ven Grecia y Macedonia, en tanto el mar, y en el mar pueden ver la isla de Rodas, otras islas y por sobre todas cosas la que puede interesarnos más, que es en este caso puntual Patmos. Frente a Patmos empiezan a observar todo lo que tiene que ver con el égido de las distintas ciudades, y al observar el égido de las distintas ciudades se encuentran entre ellas con Filadelfia, que tiene hacia un lado Sardis y que tiene hacia el otro lado la Odisea. Qué interesante es observar este hecho y este acto, porque se encuentra uno hacia abajo y hacia arriba con dos ciudades que contienen iglesias en distinta condición espiritual. Como si acaso pudiera levantarse un poquitito allí Filadelfia, espiritualmente por encima de las otras junto con Esmirna, ciudades con iglesias que propugnaron el mensaje, el evangelio y la causa de Dios seguramente. La fuente de ganancia más importante que tenía Filadelfia, para algunos que anden por aquí que les interesen los buenos vinos, la verdad es que era el vino. La ciudad vivía del vino, era vitivinícola y toda la región era influenciada por esta industria que ellos tenían en aquel lugar. Dicen los historiadores que esta ciudad llegó a tener el 60 o el 65% de su masa social judía. Esto es lo que explica esto que acabamos de leer, si prestaron atención, de un cierto enfrentamiento entre la colonia judía y la iglesia en ese lugar, que uno casi podría dividir tres categorías, si quisiéramos considerarlo de este modo: aquellos judíos que veían el cristianismo desde lejos y no se acercaban, aunque no estaban de acuerdo; aquellos otros que se oponían y que lo manifestaban; y aquellos otros que verdaderamente eran enemigos de la congregación en aquel lugar. Así podríamos delinear un poco el égido social que rodeaba a la iglesia y encima oponiéndosele, por supuesto. Filadelfia también significa algo, como la mayoría de las ciudades sus nombres eran puestos por alguna razón. Adelfo significa de la misma matriz o hermano, y filos es amor, con lo cual uno podría casi que traducir amor a los hermanos. Cuando el último lunes que estuvimos juntos terminábamos la reunión después de hablar de Sardis, tan maravillosamente armado por Mauricio Loureiro, que nos encantó a todos, pero tan dura y tan difícil la realidad de aquella ciudad, Carlos Lafitte, cuando cerraba la reunión, decía: qué bueno que viene Filadelfia, porque nos vamos a relajar de algún modo, nos vamos a relajar. Miren, yo no quiero arruinarle la fiesta a nadie, ni bajo ningún punto de vista humedecer en la parrilla para el asado de nadie o pinchar ningún globito para que los globos no se vayan para arriba y estemos todos contentos. Pero la verdad que quería sugerirles que analicemos las preciosas cualidades espirituales de Filadelfia y que nos pudiéramos hacer una especie de pregunta retórica diciendo: si aquella iglesia tenía hermanos que se amaban tanto entre sí, la pregunta sería: ¿mi iglesia tiene hermanos que se aman realmente entre sí? Si aquella iglesia era una puerta grande, tal cual define el pasaje que acabamos de leer, ¿es mi iglesia local también una puerta grande para una sociedad que necesita de Cristo?
Es extraordinario que podamos ver las cualidades de esta iglesia y las vamos a destacar, pero en todas y cada una de esas oportunidades es bueno que nos preguntemos dónde estamos parados nosotros. Necesitamos conocer a Filadelfia para ser como Filadelfia. Y este es el gran punto en esta noche. Conocer a Filadelfia para ver si nosotros podemos parecernos a Filadelfia. Cierto es, Dios la colocó en un sitial de privilegio, aún sobre el resto de su región. Cierto es que Dios la consideró por su fidelidad y la colocó por encima. La pregunta que podemos hacernos es esta: ¿es la sociedad, el barrio, la ciudad y el lugar donde está tu iglesia y donde está mi iglesia poseedora de un reconocimiento de nosotros mismos? ¿Nos sentimos nosotros puestos por Dios en aquel lugar como un mojón en el cual la sociedad pueda observarse, pueda verse? Aún esta cualidad de esta iglesia en este lugar deberíamos verla. La colectividad judía no hacía un ejercicio estático de la oposición. No se trataba de que ellos fueran lo correcto y los demás fueran lo incorrecto, y que entre lo incorrecto y lo correcto no existiese ningún tipo de relación. Aquí lo que ocurría, y que pondera aún más la actitud de las hermanas y los hermanos traspolados hacia nosotros en este pasaje, es que ellos, en el medio de la adversidad, seguían haciendo lo correcto. Y la valoración de hacer lo correcto cuando hay algo que quiere detenerme es extraordinaria. Y la gran razón de la consideración de Dios para con estos hermanos y estas hermanas es exactamente esa. No fijaban una posición y se mantenían como monjes de clausura. Fijaban una posición, eran atacados por el adversario, se afirmaban en fidelidad a Dios y permanecían, aunque pasara lo que pasara desde afuera para adentro, firmes en la voluntad de Dios. Filadelfia es un modelo conductual, hermanos. Filadelfia es un modelo conductual. Ahora, las conductas pueden seguirse o pueden no seguirse. Filadelfia es un modelo en el cual nuestros ojos tienen que posarse y podemos preguntarnos con humildad delante del Señor si ellos amaban a los hermanos, nosotros amamos a los hermanos, si ellos eran una puerta grande para que la sociedad pueda incorporarse, nosotros lo somos, si ellos eran fieles. ¿Somos verdaderamente fieles? ¿Quién es Filadelfia para nosotros? Salimos del era y nos metemos en el es. ¿Quién es Filadelfia para nosotros? Un modelo de actitud, una alerta para ver dónde estoy y un desafío para encarar el día de mañana. Porque hay una sociedad que rodea tu iglesia, sinagoga satánica de estos tiempos. Hay una sociedad que rodea tu iglesia y la mía que necesita de Jesucristo. Si con fidelidad nos entregamos a Dios y entregamos el mensaje de Jesucristo, nos vamos a parecer a esta Filadelfia, que es un modelo, a esta Filadelfia, que es una alerta, a esta Filadelfia, que es un desafío en las manos de Dios para todos y cada uno de nosotros. Salimos del primer bloque. ¿Cuál era el primer bloque? Ay, pero si le ponen un poco de ganas, mejor. ¿Cuál era? Muy bien, muy bien. Nos metemos en el segundo bloque, la estructura externa, y en el tercer bloque, la estructura interna. Pero primero vamos a hacer un ejercicio. Poné la placa que viene. Vamos a hacer una especie de glosario comparativo. ¿Se llega a leer ahí? ¿Lo leen? ¿Sí? ¿No se puede leer nada? Andrea dice que se lee, pero los muchachos saben qué van a hacer, la van a ampliar, así que no van a tener excusa, no van a tener excusa. ¿Este glosario comparativo de qué consta? La comparación de una versión literal, como la RB60, con una versión no tan literal, sino más bien un comentario. Permítanme decir algo que a veces repito en exceso, pero como dijo la poeta Mirta Legrand, el público se renueva. Pero esto es útil, en serio les digo, esto es útil en la proliferación enorme y hermosa de versiones distintas al español de la Biblia,
tendríamos que empezar a considerar una cosa que realmente es muy importante. Para estudiar la palabra tenemos que recurrir a los textos más literalistas posibles. Y si quieren, podemos apoyarnos con otras versiones que no sean tan literalistas, pero que la columna vertebral de tu estudio bíblico siempre sea una versión de la Biblia lo más parecida posible al idioma original. Después, las otras Biblias más comentaristas hasta nos pueden ayudar en el glosario de palabras para aprender más rápido y que la Biblia se responda por sí misma. Perdón por esta aclaración en el medio, lo que vamos a ver allí es una versión literalista, como la que utilizamos de la RB60, en comparación con otra más moderna, más comentario, que es la traducción en lenguaje actual. Lo que ustedes están viendo ahí en amarillo son similitudes, ¿sí? Conceptos similares en una versión y en la otra versión. Sobre Apocalipsis 3, por supuesto, 7 al 13, ¿está bien? Y lo que ustedes están viendo en verde son diferencias existentes entre una versión y la otra. Y lo que ven en violeta es lo original, es decir, lo que una dice y la otra no dice. ¿Me pude hacer explicar? ¿Sí? Bueno, esto va a seguir proyectado ahí y los muchachos de medio van a jugar con esto y lo van a correr de un lado al otro. En tanto nosotros nos empezamos a desplazar, en primer lugar por la estructura externa, y en segundo lugar por la estructura interna. La estructura interna es la estética, es la forma del pasaje. Es lo que a veces nos hace que un pasaje sea lo suficientemente atractivo como para ir a buscarlo con facilidad. Hay dos iconos en los que uno puede clicar en esta estructura externa. El primero de esos iconos es el remitente de la nota. Y el segundo de esos iconos es el destinatario de la nota. Nos vamos a meter primero en el remitente de la nota. El remitente de la nota es extraordinario y el remitente de la nota se define a sí mismo. ¿Y cómo se define a sí mismo el remitente de la nota? Presten atención. Se define así: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, dice la RB60. Observen la traducción en lenguaje actual que no toma la expresión el santo y dice el verdadero y una originalidad al lado: el Hijo de Dios. Y después agrega quien gobierna sobre el reino de David. Hay dos coincidencias ahí en amarillo que vienen rápido después y que tienen que ver con la puerta. Y dice, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, contra cuando abre una puerta nadie puede volver a cerrarla y cuando cierra una puerta nadie puede volver a abrirla. Frontal la definición del Señor. ¿Quién es el remitente, Filadelfia? ¿Quién te está diciendo esto, Filadelfia? En primer lugar, te lo está diciendo el santo. Presta atención, Filadelfia, porque te está hablando el santo. Prestemos atención, hermanos, hermanas, porque está hablando el santo, el perfecto. El santo es descrito por la Biblia en todo su sentido y en todos los márgenes. En Lucas 1:35, el santo ser nacerá, santo en su nacimiento. En Hechos 2:27, el santo no verá corrupción, santo en su muerte. El santo de Hebreos 7:26, en su sacerdocio, tal sumo sacerdote nos convenía por ser santo, por ser santo. El hermano Vernon Guy, en su programa A través de la Biblia, sobre este texto decía lo siguiente: era tan vital la calidad del remitente que engrandecía aún más la perfección de su propio mensaje. Y a la vez hablaba y comprometía al destinatario en función de lo que estaba pidiéndole que cumpla. El santo te está hablando. El santo te pide que cumplas. Pero en segundo lugar, algo en lo cual son coincidentes las dos versiones, dice el verdadero. En primer lugar, el santo. En segundo lugar, el verdadero. Una literalización podría ser la siguiente: el genuino. Quizás esa sea la causa razón por la cual la traducción en lenguaje actual pone Hijo de Dios, emulando al concepto de que el único Hijo de Dios, el original y el genuino Hijo de Dios, era el Señor Jesús. De esta manera uno se planta delante de esto y observa en el concepto de la verdad y la genuinidad la gran categoría y calidad
de aquel que servía las veces de remitente y que con tan solo esta palabra se oponía a un sistema mundo que hace 2000 años atrás era tremendamente parecido al sistema en el que vivimos vos y yo hoy, donde la falsedad, el engaño, la mentira, la trampa, la careta, la simulación están a la orden del día. Vivimos en una sociedad donde ya no se sabe lo que es verdadero con solo pararse en un medio donde se puede fingir una escena, donde por las redes nos regodeamos de personas y personas que fingen ser los más felices de la tierra y verdaderamente son los más frustrados de la tierra. Vivimos en tiempos de mentira y de engaño. Entonces el santo define claramente cómo son estos tiempos, cuando en el 8:44 de Juan dice claramente que estos tiempos son producto del mentiroso y del padre de mentira. Y la iglesia en Filadelfia se enfrentaba con esta terrible sinagoga de Satanás, donde hasta había judíos que se decían judíos y mentían porque no lo eran. El hermano Samuel Pagán, en su comentario sobre el Nuevo Testamento, se para y se pone a hablar de Juan 14:6 como agregado a Juan 8:44 y como lo opuesto a lo que Jesús dice en Juan 8:44, dice Pagán. En la tríada en donde Jesús dice que es Dios, cuando dice yo soy, dice camino y dice vida, y en el medio aparece verdad. Esa verdad que aparece en el medio es como una fuente, dice este hombre, que se derrama sobre el camino y que se derrama sobre la vida, y que el camino de aquel que tiene fe es el camino verdadero, y que la vida que vive aquel que tiene a Cristo es la vida verdadera. Y de ese modo y de esa manera, cuando aparece la cruz, la sociedad tiene el acto de verdad más grande que alguna vez la historia humana haya recibido. Cuando hay un mundo de mentira y de engaño, la cruz es el único camino para que la humanidad entera salga de la mentira, pero para que nosotros como creyentes disfrutemos de la verdad de Dios, porque está en nuestra vida, porque Él nos la ha dado y porque lo necesitamos para vivir todos los días de la vida. Una verdadera y real actitud que nos instale, mi hermano y mi hermana, ante la gloriosa verdad de Dios. Filadelfia enfrentaba la mentira, como 1 Timoteo 3:5, columna y baluarte de la verdad. Dice el hermano Carl Tiegren en un maravilloso libro de devocionales que se llama Camina con Dios, pensando en cómo actuamos nosotros todos los días. Estamos atrapados en nuestro celo y la vida buscando la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ya consideramos las pruebas y el rechazo como una aberración. Hemos olvidado que el pacífico reino de Dios y el depravado reino de la oscuridad compiten en el mismo territorio en el que nosotros vivimos. Mientras que la naturaleza humana intenta evitarse molestias, la naturaleza divina que debe obrar en nosotros persevera contra la molestia. ¿Quieren encontrar una cualidad en Filadelfia? Piensen en su perseverancia para enfrentar al adversario que tiene por delante. Piensen que es esa la única manera que tenemos, hermanos, en dependencia de Dios, de ser luz al mundo que nos rodea, entendiendo claramente a qué nos ha llamado el Señor. Termina un tercer punto maravilloso con una expresión maravillosa, la llave de David, el trono de David. El Salvador extendiéndose como la descendencia davídica llegando a nosotros. Y en esta justicia extraordinaria que hoy es el Rey de tu corazón y de mi corazón, no de este mundo de miseria, pero que habrá de llegar aquel día en que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y toda lengua tenga que confesar que Él es el Señor absoluto y total de todo. Las vidas dependen de Él. Nosotros dependemos de Él. El verdadero, el santo y por último, el soberano. El soberano que puede hacer con nuestras vidas lo que le plazca y lo que quiera. El soberano que opera y actúa en nosotros, que nos dio la santidad, que nos dio la verdad y que nos hace vivir bajo la sombra de las alas de su soberanía todos los días de la vida. ¿De quién vas a depender si no dependes de Él? ¿De quién vamos a depender si no dependemos de Él? No desviemos la vista. Filadelfia no la pasaba bien.
pero sus cualidades brillaban, aunque no la pasaba bien. El segundo ícono, ¿se acuerdan de cómo se llamaba el primer ícono? Uy, ¿no se acuerdan? El remitente. ¿Y cómo se llamaría el segundo ícono? El destinatario. Aquí nos paramos en el beneficio y en la bendición de un Dios soberano. Filadelfia ofrece una mirada distinta. Su actitud de fidelidad es destacada por Dios en este pasaje. Y Dios se moviliza conforme a esa fidelidad en función de su soberanía. Si Él quiere, bendice. Si Él no quiere, bendice. Él es el dueño de todo, pero al final del camino siempre hay galardón. Y siempre habrá galardón al final del camino. No les quepa la menor duda que Dios no es deudor de nadie. Lo que destaca de Filadelfia aquí es esta doble bendición. Una bendición a tiempo presente y una bendición a tiempo futuro, en que nos vamos a parar un poquito en esta estructura externa de bendición hacia el destinatario, en la soberanía y en la voluntad de Dios, pero también en la fidelidad de los hijos y de las hijas en aquel lugar. Versículo número 8, pongo delante tuya una puerta abierta. Versículo número 9, pongo a tus enemigos de rodillas ante ti, una bendición tiempo presente. La sinagoga de Satanás no puede abrir la puerta y no puede cerrar la puerta. La sinagoga de Satanás no puede contra la puerta que Dios ha establecido que la iglesia de Filadelfia fuera. Y muchos llegarían hasta esa puerta y no podrían entrar, pero otros quebrantarían sus corazones y sus rodillas y podrían pasar por esa puerta, no les quepa la menor duda. La Biblia se correlaciona entre sí de una manera extraordinaria. ¿Por qué no se quieren parar acaso en 1 Corintios 16:9 y la explicación de Pablo por qué se quedaba allí diciendo claramente que debía permanecer en Éfeso? ¿Se acuerdan por qué? Porque Dios había hecho una puerta grande y eficaz y sigue diciendo después algo y todos van a pasar por ahí y todo va a ser muy lindo. No, dice Pablo, y muchos son los adversarios. La puerta grande está allí y yo me quedo allí porque los adversarios son muchos. Queridos, los enemigos de Filadelfia serían puestos delante de Filadelfia por Dios en un acto de justicia divina a causa de su fidelidad. No les quepa la menor duda, no les quepa la menor duda. Dios se valdría de su iglesia y a través de su iglesia llegaría a aquellas personas cual una puerta grande, eficaz y contundente, para que choquen contra ella aquellos que no quieren aceptar la gloria del Señor, pero para que pasen aquellos que doblen sus rodillas e ingresen desde una sociedad, por más opositora que fuera. ¿Son estos también los tiempos que vive tu iglesia y que vive mi iglesia? Por favor, preguntémonoslo constantemente cada vez que sigamos avanzando en las preciosas cualidades de Filadelfia. Te voy a proteger como una promesa, te protegeré en la prueba, versículo 10 del capítulo 3. El tiempo no nos daría, habría que extenderse desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el 9 y observar las calamidades y las cosas que deberían suceder y que todos sabemos y que Filadelfia no participaría de ellas. Pero en segundo lugar, el destinatario y su bendición clara en tiempo futuro, versículo 11 del capítulo 3. Yo vengo pronto, dice el Señor. La preciosa zanahoria puesta delante de aquel que ama al Señor y su venida, como cantábamos hace un rato o como decía Esteban. La preciosa zanahoria de saber que el minuto que viene puede tener la circunstancia que tenga, pero cuanto menos será un minuto menos para que Él nos venga a buscar. La esperanza hecha mensaje. Dice el doctor Michael Kruger en su libro El Canon Revisitado, estableciendo los orígenes y la autoridad del Nuevo Testamento. Si pudieran y pudiéramos vivir cada minuto de la circunstancia adversa de la vida con la mirada hacia la esperanza, la adversidad podrá pasar de atravesable a inexistente. Me encanta el cierre. De atravesable a inexistente. Podremos pasarla con la mirada en alto, protegidos por Dios, o podrá Dios pulverizar la adversidad tal cual Él quiera que así sea. La esperanza futura para una iglesia fiel es: yo vengo pronto. Pero versículo número 12, la esperanza futura para la iglesia fiel es: hay galardón, hay galardón.
Ay, no nos podemos parar por el tiempo que llevamos ya en algunos conceptos, como el concepto de columna, como la Nueva Jerusalén, en algunos conceptos claros y establecidos allí, como los nombres. Pero hay una sola cosa que podemos decir y que puede resumir todo lo que digamos sobre esto. Dice el poeta en el himno 149, si sufrimos aquí, reinaremos allí. Si sufrimos aquí, reinaremos allí. Y no lo puso como una condición de que me tengo que martillar un pie para estar sufriendo, ¿eh? Lo puso para que yo tenga que entender, en el mundo tendré aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. ¿Y quién te dijo y quién me dijo que acá la vamos a pasar bien? ¿Y quién te dijo y quién me dijo que estamos aquí para vivir cómodos? Queridos, el mal de la iglesia de estos tiempos es la comodidad y el confort. La mediocridad de la iglesia de este tiempo es la mediocridad del confort y de la comodidad, del materialismo y de las cosas que nos hagan bien porque tenemos derecho. Eso no es lo que pide Dios y no es lo que Filadelfia practicaba. No les quepa la menor duda que no es lo que Filadelfia practicaba. Para muestra falta un botón. Un señor llamado Edward Gibbon, gran historiador por allá por 1890, absolutamente secular y científico del mundo, miraba las iglesias y analizaba históricamente las iglesias greco-romano-asiáticas y decía lo siguiente, en su libro Decadencia y Caída del Imperio, capítulo 64. Entre las iglesias en las colonias greco-asiáticas, Filadelfia continúa erguida. Miren la expresión que utiliza en el libro, una columna en una escena religiosa en ruinas. Un ejemplo agradable de que la senda del honor y que la senda de la justicia puede ser la misma. Dios hace justicia con el malo que hace el mal. Dios hace justicia con el bueno que hace el bien. Cuando le place, cuando quiere, porque es soberano y su voluntad está sobre todo. Va a extender la mano, va a acariciar la espalda, va a decir seguí, va a decir te bendigo o va a decir seguí adelante que te estoy esperando. Una columna que se levantaba sobre la ruina religiosa de un mundo. ¿Cómo son las ruinas de tu barrio? ¿Cómo son las ruinas de tu ciudad? Somos la columna que se levanta para que alguien observe que hay algo firme y digno de ser creído. Se acabó la estructura externa. ¿Cuál es la que falta? Muy bien, la estructura interna. Fascina el hecho de pensar en el contenido, fascina el hecho de pensar en lo que hay adentro, en meternos dentro de lo que hay adentro, valga la redundancia, para observar cómo fue lo de afuera. Ahora, lo significativo que quisiera contarles es que hay una sola palabra que es todo el contenido. Una sola palabra que es todo el contenido. El versículo 8 y el versículo 10 contienen esa palabra. Están todos mirando el pasaje ahora, ¿no? El versículo 8 y el versículo 10 contienen la palabra. La RB60, la palabra la dice de una manera y la traducción en lenguaje actual la dice de otra. La palabra es guardar. Has guardado. Dice la TLA, has obedecido. Decimos nosotros, cumplan. Porque la sinergia entre ambas expresiones es esta, cumplan. Guarden, sí, obedezcan, sí, pero las dos cosas juntas tienen que ver con aquello que más nos cuesta, el cumplimiento. Hay una particularidad que llama la atención y es esa expresión que en una traducción, si la mostrás, dice poca fuerza y en otra dice poco poder. ¿Se fijaron la diferencia entre la una y la otra? El comentario bíblico de Jameson, Fusetti Brown dice al respecto de esto: un pequeño rebaño, pobre en bienes mundanos,
de poca importancia a los ojos de los hombres, es sublime para Dios. Quizás lo que sugiere es que el número era poco, no era cuantioso, no era grande. Y lejos de decir me defraudo con esto, se me ocurre decir que si se enfrentaron a la sinagoga de Satanás y salieron airosos, que si fueron una puerta grande para que otros accedan, que si Dios los bendijo como los bendijo, que si Dios consideró su fidelidad, entonces no se trata de número. Qué loco, ¿no? ¿Viste cuando nos andamos quejando permanentemente? ¡Ay, vinimos los mismos 3! ¿Vieron? ¿Les pasa a ustedes o el único marciano soy yo? ¿Les pasa? Mirá todos los que somos, solamente 15 con todos los que somos, solamente 15. Dice Henry Alford, hablando del verbo en aroisto, el verbo indefinido, de cosas que ocurren en el pasado del griego y que no terminan de desaparecer. Dice que el versículo 8, cuando habla de guardaste y no negaste, es demostrativo en el aroisto de que alguna vez habían tenido toda la oportunidad de negar y no negaron, toda la oportunidad de no guardar y no guardaron. Esa es la calidad espiritual de la iglesia en Filadelfia. Y la calidad espiritual de la iglesia en Filadelfia es lo que hacía que la iglesia en Filadelfia fuera considerada por Dios de la manera que era considerada por Dios. La calidad espiritual de sus miembros, la calidad espiritual de los que estaban allí. Primer análisis, capaz que no se trató de cantidad. De hecho, no se trató de cantidad. Ahora bien, segundo análisis, que tiene que ver con el guardar. ¿Cuál es este segundo análisis? Entonces, ¿por qué tenían una puerta grande para que todos accedan? ¿Para que no crezcan? ¿No será al revés? ¿No será que la calidad de cada uno de sus integrantes traspolaba y transportaba el mensaje para que otros que estaban afuera pudieran ingresar por aquella puerta y cuando estuvieran adentro crecer en calidad espiritual para ir a buscar a otros y que se incorporen adentro? ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama avivamiento. Y la calidad espiritual hace sumatoria la cantidad numérica. Y la cantidad numérica deberá crecer espiritualmente para ganar más cantidad numérica, pero la sinergia es esa. Hombres y mujeres que pasen por la puerta, algunos pasarían de rodillas pidiendo perdón, otros no pasarían, pero todos estarían impulsados y el crecimiento y el tan mentado avivamiento se ejecuta y se sostiene de esta manera. La calidad hará sumatoria a la cantidad, pero ¿sabe qué se necesita? Una Filadelfia. ¿Sabe qué se necesita? Fidelidad. Fidelidad. Pero claro, y llegamos al final, no dice guardar por guardar en sí mismo. Dice el pasaje, has guardado mi palabra y has guardado la palabra de mi paciencia. No se puede cumplir, no se puede guardar, no se puede obedecer un escrito sin leerlo. En estos últimos 25 años, Satanás ha pulido su estrategia extraordinariamente. Los medios de publicidad, los medios y las redes, las imágenes, fueron ganando lugar. Hoy la gente quiere ver imágenes y no quiere leer. Analfabetos que saben leer. Desbordémoslo con imágenes, desbordémoslo con mensajes que pueden observar con los ojos, que no lean. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? Que haya un cristianismo sin lectura, contagiado por una sociedad en la que tiene que vivir todos los días. Y en lugar de cumplir con lo que dice el profeta, no pueden cumplir, no podemos cumplir lo que dice el profeta. Señoras y señores, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Satanás ataca a los 360 grados alrededor, contagia e intoxica.
Yo sé que estás acá el lunes a la noche porque querés leer la Biblia. Entonces, quisiera invitarte e invitándome a mí mismo a que llegues a tu iglesia local, te abraces con el que está al lado y le digas, vamos a leer. Y le digas, vamos a leer. Porque Satanás quiere cerrar los ojos de la iglesia local, de cada uno de nosotros, y la manera de quitarnos la visión y la vida es alejarnos de la lectura, de la palabra. Hagámoslo simple, hermano. No se puede buscar el manual de instrucciones si no estamos dispuestos a leer las instrucciones. Hagámoslo simple, es mucho más simple de lo que creemos. Y cada vez que leamos la Biblia no tenemos que hacer un tratado de teología. Tenemos que leerla para ver qué nos está diciendo Dios, aún con nuestras falencias y nuestras limitaciones. Sin lectura somos ciegos. Y tendrá que venir el Señor a hacer lodo con su saliva y frotar nuestros ojos para ver. ¿O habremos cada uno de nosotros de tomar la decisión y de entender dónde estamos parados, dónde está parada nuestra iglesia local y de comprender claramente que se necesitan muchas Filadelfias y que Dios pone la vara lo suficientemente alta para decirte y para decirme que una Filadelfia en estos últimos tiempos sigue siendo no solo posible, sino indispensable. Sigue siendo no solo meramente que va a ser necesaria en la sociedad, sino que es producto de la más absoluta voluntad de Dios, que tomemos el guante, que decidamos en las manos del Señor obedecer el destino de grandeza al cual el Señor nos ha llamado, mi hermano, mi hermana, guardando su palabra, entendiendo que el que me llama es el santo, el verdadero, el soberano, el dador de bendición, y aquel que me dice, estoy esperando de vos, iglesia, la reacción más parecida a lo que yo quiero, para mí, para vos, para un mundo que se está perdiendo, hasta que te venga a buscar. ¿Decimos amén? Amén. Muchas gracias por su atención. Damos gracias a Dios por su palabra y nos queda sin duda un gran desafío, el tratar de ser de formar juntos esa iglesia, esa calidad de iglesia de la cual Dios se agrada, de la cual Dios se goza, que podamos ser aquellos de los cuales el Señor, como dice su palabra, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Pero sin duda también queda una iglesia más, y quizás históricamente más parecida a lo que somos hoy. El 10 de noviembre, nuestro querido hermano Esteban Beise va a traernos el mensaje sobre la iglesia de la Odisea, y también sin duda seremos bendecidos, a veces para imitar, a veces para reflexionar, a veces para cuidarnos de no ser, pero quiera el Señor en todo guiarnos a hacer su voluntad. Queridos, estamos ya terminando, pero se acercan actividades muy especiales, y antes de cerrar con una oración, quiero que rápidamente podamos tener presente que estamos a pocos días del inicio de la conferencia misionera, la 20 conferencia misionera que este año celebramos, comenzando el 29 de septiembre aquí en este lugar, con el mensaje de la palabra de Dios a cargo de nuestro querido hermano Eduardo Cartea, lunes 29 de septiembre, luego miércoles 1 de octubre y jueves 2 de octubre, 18 zonales simultáneas cada día. 18 zonales simultáneas en cada día, en capital, zona sur, zona sudeste, zona interior de la provincia, también zona norte, también la zona de San Martín, también la zona oeste, para luego ya
completar el calendario de la conferencia el sábado 4 y el domingo 5 de octubre en el Centro de Exposiciones Migueletes, con mensajes a cargo de hermanos misioneros, de nuestro hermano David Lamas, Jorge Fabio Díaz, hermanos misioneros César Enrique Ramos, Juan Emilio Palacios, Rubén Vera, y también a cargo otro mensaje de nuestro querido hermano presidente de FEMA, Aldo Paterlini. Así que una conferencia misionera donde vamos a escuchar la voz de Dios a través de hermanos misioneros. Recordar también que va a estar funcionando la conferencita, como siempre decimos, no es un cuidado de niños, es un tiempo especial que los hermanos preparan para la atención de los niños y para dejarle una enseñanza también relacionada con la obra misionera. Están preparando cosas muy lindas y, como ya se ha dicho, todos los hermanos de las iglesias que trabajan entre niños, trabajan en la escuela bíblica, trabajan en Horas Felices, pueden sumarse al trabajo de las conferencitas. Así que tener en cuenta esto es muy importante. Y por último, necesitamos también informar sobre el 14 retiro zonal de ancianos y colaboradores y el primer retiro zonal de esposas de ancianos y colaboradores, cuando el 30 de abril comienza a las 15 horas hasta el 2 de mayo del 2026 a las 18 horas en el Hotel Howard Johnson de la ciudad de Chascomús. Hasta el cierre de la conferencia misionera, el costo, o sea, el domingo 5 de octubre, el costo es el mismo que ha sido anunciado. El pago de 320.000 pesos y matrimonios 600.000 pesos. También para pagar mensualmente 5 pagos de 70.000 pesos o 6 pagos de 60.000 pesos. El matrimonio 5 pagos de 130.000 pesos o 6 pagos de 110.000 pesos. Pero a partir de ahí, hasta la conferencia misionera, este es el precio. Luego será ajustado mensualmente a través del índice del IPC. ¿Qué pensábamos? ¿Que iba a ser de alguna otra manera? Necesitamos hacerlo así. Queridos, damos gracias a Dios porque nos ha bendecido en esta noche, porque ha sido bueno con cada uno de nosotros. Vamos a orar agradeciendo por esto y también encomendándonos para que el Señor nos lleve con bien a nuestros hogares. Le voy a pedir a nuestro querido hermano Eduardo Monchau pueda acercarse para terminar esta reunión con una palabra de oración. Que el Señor nos bendiga. Señor y Padre, realmente nos acercamos a tu presencia agradecidos. Alabamos tu nombre. Porque, Padre, hoy seguramente cada uno de nosotros nos vamos desafiados, Señor, desafiados a seguir predicando tu palabra, desafiados a salir a veces de nuestra comodidad que a veces el mundo nos propone y que nos hace olvidar, Señor, que somos tus hijos. Que realmente, Señor, seamos desafiados a que la iglesia en donde tú nos has puesto se levante como un fuerte ejemplo para aquellos, Señor, que están alrededor de ella. Padre, que no nos olvidemos de todo esto y que no nos olvidemos que digno es el Señor, digno de toda gloria, digno de darle toda nuestra vida, para que así de esa forma, Señor, tú lo puedas utilizar. Gracias te damos y rogamos que ahora nos guardes al despedirnos, Señor, y que realmente podamos poner en práctica todo aquello que hoy escuchamos. Te dejamos todo esto en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.